Pues bienvenidos todos a una sesión más de nuestra clase de Administración Estratégica. Y el día de hoy vamos a dar continuidad pues a lo que habíamos estado revisando la semana pasada, que es la implementación de la estrategia enfocada pues a la dotación de personal. Y bueno, platicábamos que es muy importante pues que una vez que se haya definido la estrategia, pues contar con el personal adecuado para que ésta pueda pues darle seguimiento a la estrategia seleccionada y que bueno, las características de esta persona pues deben ser de acuerdo a la estrategia que vamos a seguir, ¿no? Platicábamos pues que existen compañías como Enterprise Rent a Car que tiene su estrategia muy enfocada en su personal y esta empresa pues de renta de automóviles generalmente contrata a estudiantes o a futuros recién egresados que son líderes entre sus pues, grupos, porque ellos mismos, pues, su personalidad y su dinamismo pueden hacer que generen, pues, ventas o que generen, pues, la renta de automóviles, ¿no? Y bueno, platicábamos, pues, vamos a ver la siguiente. Ajá. Que para implementar la estrategia, una vez que se selecciona, normalmente debemos tener este personal o esta persona que se va a dedicar de alguna manera a pastorear a las empresas a través del proceso de integración. Y platicábamos que cuando existen las fusiones o las adquisiciones, a veces es complicado hacer merge o hacer esta fusión o este plan de que se acoplen perfectamente estas dos compañías, ¿no? Puesto que todas las compañías tienen ciertas creencias, ciertos valores y formas pues de trabajo, ¿no? El ambiente laboral es siempre muy diferente de una compañía a otra compañía, ¿no? Entonces vamos a necesitar este administrador de integración, el cual debe tener ciertas características. Una de ellas pues es un conocimiento profundo de la empresa adquiriente, de la empresa a la que vamos a adquirir. Entonces este personaje de alguna manera nos va a ayudar a hacer esta integración entre las dos compañías, ¿no? Y esta persona además tiene que ser muy flexible, tiene que tener capacidad de trabajar en equipos interfuncionales, estar en una función, estar en otra, la capacidad pues de entender a los nuevos, digamos, al equipo nuevo que se va a integrar y la capacidad también de escuchar y de entender a los que ya estaban y que están recibiendo a estos nuevos compañeros. Tienen que tener la capacidad de trabajar de manera independiente y tienen que tener mucha inteligencia emocional. Porque pues obviamente habrá quejas o habrá quienes no estén muy de acuerdo con esta integración, ¿no? Y ya dábamos pues el ejemplo de cuando nosotros nos fusionan o nos integran con otro grupo. No estoy seguro si ustedes en algún punto de la carrera de inicio estaban fusionados con otra carrera, pero cuando suceden ese tipo de fusiones, al principio a lo mejor cuesta trabajo integrarnos con el otro grupo. ¿Por qué? Porque tienen pues ideales diferentes, porque tienen un perfil diferente, porque pues están estudiando otra carrera que no es la nuestra, ¿no? Sin embargo, después a lo mejor de un tiempo, pues es ya orgánico la forma de convivencia, ¿no? Y mucho de ello pues es gracias a que algunos profesores pues hacen esta integración, ¿no? Y vamos, de alguna manera funcionarían como los administradores de integración. El hecho de mezclar los equipos con diferentes carreras, pues nos va a ayudar o va a ayudar pues a que empiece a haber una cohesión entre los equipos de trabajo, ¿no? Lo mismo sucedería pues con una empresa en la que se están fusionando dos compañías y bueno, de ahí tiene que salir una nueva cultura organizacional. O alguna de las empresas adoptará la cultura organizacional. Normalmente, la empresa que es adquirida adopta la cultura organizacional de la empresa pues que está adquiriendo, ¿no? Normalmente cuando una empresa adquiere a una más pequeña, por decirlo de algo, si acaso fuese una más pequeña, pues los que son adquiridos se tienen que acoplar pues a las formas de juego de la empresa que los adquirió, ¿verdad? Igual que como sucede con la estructura de cambios, los cambios de personal siguen a la estrategia, es decir, se plantea primero la estrategia y derivado de la estrategia,
pues vendrán los cambios de personal, ¿no? En algunas ocasiones, como se empiezan a duplicar las funciones, en algunas ocasiones se llega al punto de un recorte de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a tener ya 2 administradores, o 2 contadores juniors, o 2 becarios, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, este crecimiento de personal en algunas ocasiones pudiera no ser necesario y habrá que implementar la estrategia de reducción de personal, que lo vamos a ver eh, en unos instantes, ¿no? Sin embargo, pues todos los administradores tienen un ciclo de vida también, ¿no? Tienen igual que como las compañías que tienen un ciclo de vida donde al principio pues están generando, después llegan a su madurez y empieza pues el declive. Lo mismo sucede pues con todos los administradores. Y eso es importante que lo sepamos para poder seleccionar al administrador adecuado en la estrategia adecuada, ¿no? Normalmente, en una etapa de aprendizaje, los ejecutivos experimentan intensamente con su línea de productos para conocer el negocio y empiezan a crear nuevos productos, empiezan a experimentar con lo que tienen para entonces conocer realmente cuál es el negocio que nos está dejando mucho más, ¿no? Y recuerdo pues por ahí hace algunos años cuando cambiaron a un CEO en la compañía en la que estaba, este CEO empezó a cambiar algunos procesos, este CEO empezó a cambiar y a experimentar con las líneas de productos y era pues prácticamente para poder saber y conocer qué línea de producto nos estaba dejando mayor margen, ¿no? Qué línea de producto nos está dejando mayor penetración de mercado y pues por ahí darle, ¿no? Y entonces normalmente cuando llega un gerente nuevo o un administrador nuevo de la compañía, intenta eso, ¿no? Intenta como conocer por experimento, por prueba y error, cuál es la mejor fórmula que pudiera funcionar a la compañía, ¿no? Más adelante, cuando ya está más experimentado, cuando ya supo cuál es la línea de negocio que nos pudiera dejar mayor rentabilidad, pues viene la etapa de cosecha, en la cual reducen la experimentación, puesto que ya saben por dónde nos puede ir mejor, y aumentan el rendimiento. ¿Qué es esto? Pues que, digamos, meten mayor pues flujo de efectivo o mayor dinero, pues en aquella línea de productos en la que sí somos mucho más rentables, ¿no? Y finalmente viene la etapa de declive, donde reducen la experimentación y el rendimiento, donde ya no están eh, experimentando con nuevos productos, pero a la vez la compañía también está avanzando y también está a lo mejor entrando en una etapa de madurez o de declive, en la cual ya el producto empieza a ser obsoleto, ¿no? Y esta persona o este administrador, pues como tiene toda esta, de alguna manera, trayectoria, pues ya no experimenta, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma ya había experimentado y había decidido que solamente ese iba a ser el producto o ese solamente iba a ser la línea de negocio que iba a desarrollar. En este momento, pues quizás sería bueno cambiar el administrador a una persona un poco más, pues con una etapa un poco más joven, ¿no? Una etapa más de aprendizaje, una etapa en la que quisiera pues tomar ciertos retos para poder levantar pues esta compañía, ¿no? Por tanto, entonces la junta directiva decide cuándo un alto ejecutivo debe ser reemplazado, ¿no? De acuerdo pues a la estrategia que quiera implementar la junta directiva. Los directivos, con una mezcla particular de destrezas, se califican con un tipo de ejecutivo y se relacionan con una estrategia corporativa específica. Normalmente, una estrategia de concentración con crecimiento vertical u horizontal deseará un director general emprendedor con mucha experiencia en la industria, y es decir, un experto industrial dinámico. O sea, normalmente cuando nosotros vamos a tener esta estrategia que hemos revisado de crecimiento vertical o horizontal, vamos a tener un experto o desearíamos tener un experto en la industria, un experto dinámico en la industria. ¿Alguien recuerda lo que es la estrategia de crecimiento vertical o horizontal? ¿Okay? Que nos ayude.
¿no? A ver, Esmeralda, ayúdanos a recordar cuál es la estrategia de crecimiento vertical o horizontal. Sí. ¿Puedo leerlo? Sí, sí puedes leerlo. Una estrategia de concentración con crecimiento vertical o horizontal. Deseará un director general, emprendedor con mucha experiencia en la industria particular, es decir, un experto industrial dinámico. Ok, pero ¿tú te acuerdas cuál es la estrategia de crecimiento horizontal o vertical? Ah, no mucho. ¿No mucho o no nada? Uno es el crecimiento en el mercado y el otro es la cuota. Un crecimiento de mercado u otro la cuota, más o menos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que podíamos tener un crecimiento cuando nos comíamos el paso hacia adelante de nuestras funciones? Es decir, vamos a decir que nosotros nos dedicamos a la venta de zapatos, ¿no? O a la comercialización, a la producción y comercialización de zapatos. Vamos a decir que vendemos botines o botas para ahora el frío, ¿no? Un crecimiento vertical sería cuando nosotros, en lugar de comprarle a lo mejor la piel a otro productor, yo me vuelvo mi propio productor, ¿no? Yo me vuelvo mi propio, eh, ¿cómo se le llama? Proveedor. Que yo me vuelvo mi propio proveedor cuando yo adquiero a lo mejor a esta compañía. Que cuando yo adquiero la compañía que antes me proveía de la materia prima y la adquiero, ¿sí? Entonces estoy teniendo un crecimiento vertical. Estoy adquiriendo a mi paso hacia atrás o estoy adquiriendo a mi paso hacia atrás y yo mismo soy mi propio proveedor, fabrico mi mercancía y yo se la dejo a diferentes vendedores. ¿Okay? Se la puedo vender a lo mejor a Liverpool, se la puedo vender a algunas zapaterías y listo, ¿no? Pero ya las zapaterías no me pertenecen a mí. Un crecimiento horizontal es cuando doy un paso hacia adelante y en lugar de vendérsela a Liverpool o vendérsela a algunas zapaterías, yo adquiero esa zapatería y entonces yo ya saturo con mi producto, digamos, esa zapatería. Entonces, estoy haciendo un crecimiento horizontal hacia adelante, ¿no? Que era lo que nosotros llamábamos como un crecimiento hacia adelante o un crecimiento pues hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando yo voy a tener ese tipo de estrategia, de concentración en crecimiento vertical o horizontal, o sea, cuando me voy a comer a mi siguiente paso hacia adelante o mi paso anterior, entonces estoy teniendo una estrategia de crecimiento. Cuando nosotros tenemos este tipo de estrategias, lo mejor será pues que como compañía busquemos o contratemos a un experto industrial, un director general emprendedor con mucha experiencia y con mucho dinamismo, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a ayudar, ya que tiene experiencia en este ramo o en esta industria y que me va a ayudar, pues, a hacer crecer o a hacer funcionar esta adquisición, ¿no? O pues sí, esta adquisición de ya sea el paso hacia atrás o el paso hacia adelante. Después tendremos, o como otra estrategia, pudiéramos tener la estrategia de diversificación, en la cual podrá requerir una mente analítica, un experto en otras industrias y que maneje diversas líneas de productos, es decir, un administrador de cartera analítica. ¿Cuál es la estrategia o cómo funciona una estrategia de diversificación? ¿Quién nos ayuda a recordar? ¿Quién se acuerda? Que, por ejemplo, si se vende zapatos como Nike, puede implementar vender camisetas, gorras y ampliar Exacto. el mercado. Muy bien, Araceli. Perfecto. Cuando nosotros tenemos una estrategia de diversificación, pues no te quedes solamente con lo que ya es tu producto estrella o con lo que el mercado te reconoce por lo que haces, ¿no? Como bien lo dices, Nike, pues vende zapatillas deportivas o vendía zapatillas deportivas como su core product, ¿no? Como lo que realmente hacía, pues era solamente zapatillas deportivas. Después incursionó
en la línea de ropa, línea de ropa deportiva, playeras para hacer ejercicio, shorts, etcétera. Que lo primero que implementó, como vimos en algún caso dentro de la clase, pues fue la ropa para golf, ¿no? Para el deporte golf. Y de ahí, pues, vio que también tenía éxito y empezó a sacar, pues, otra línea de productos enfocada a diferentes deportes, como lo fue el básquetbol, como una segunda línea. Y así se fue diversificando, ¿no? Entonces, una estrategia de diversificación puede requerir una mente analítica, obviamente un experto en otras industrias. Nos vamos a traer o vamos a contratar a un experto que no sea solamente experto en zapatillas deportivas, sino ahora me lo voy a traer un experto en ropa, ¿no? En ropa deportiva, que maneje diferentes líneas de productos, y a este le vamos a llamar un administrador de cartera analítica, ¿verdad? Entonces, esta persona o este personaje que me va a ayudar a implementar varias líneas de productos, ¿no? Si yo voy a adquirir a una compañía que me va a ayudar a fabricar playeras polo, o shorts, o ropa pues deportiva en general, seguramente que querré un experto pues en ropa deportiva, para sneakers como para polos y para playeras, ¿no? Entonces voy a buscar un administrador pues de cartera analítica que sea en general de varias líneas de productos. Bien. Una empresa que desea seguir una estrategia de estabilidad probablemente desea como director general a una persona con estilo conservador, con conocimientos de producción o ingeniería y experiencia en control de presupuestos y gastos, es decir, a un planificador de beneficios cautelosos. Entonces, la estrategia de estabilidad, para los que no recordamos con exactitud, pues se trata de prácticamente continuar haciendo lo mismo, y es esa estrategia en la que le llamábamos la que pareciera que no tenemos estrategia, ¿no? La que tal vez no va a haber cambio. Voy a continuar haciendo lo mismo porque mi crecimiento ha sido constante, ya estoy en un mercado que a lo mejor es maduro, que soy líder de mercado, y entonces prefiero mantenerme como estoy y no arriesgarlo, ¿no? Entonces, para ello, generalmente, pues buscaré o trataré de buscar a alguien que me ayude a continuar con esta estrategia, que a lo mejor me ayude a ser mucho más productivo sin cambiar muchas cosas, que tenga mucha experiencia en el control de presupuesto para que me ayude pues a controlar los gastos y a que estos pues jueguen a mi favor, ¿no? Y entonces a este le vamos a llamar un planificador de beneficios cauteloso, ¿ok? Y finalmente, para las empresas débiles en una industria relativamente atractiva, pues se tiende a buscar a un tipo de ejecutivo orientado a retos para salvar a la empresa, ¿no? Cuando ya la empresa la estamos viendo que está llegando a algún declive, cuando la empresa está a punto de ser comida por sus demás competidores, ¿no? Normalmente buscaremos entonces a un administrador que sea, pues, digamos que eche toda la carne al asador, ¿no? Un especialista en cambios, un especialista que nos diga, ¿sabes qué? Ya no está siendo rentable en esta línea de productos, tienes que cambiarte de inmediato, tienes que generar una nueva estrategia para poder salvar a la compañía, ¿no? Entonces, cuando la empresa ya está muy débil, en una industria que pudiera tener rendimientos, necesitamos un especialista en cambios, ¿no? Y aquí quería tocar el ejemplo de Burger King. Burger King en su momento, pues estaba teniendo ya muchas pérdidas, ya no estaba generando este valor, ya no estaba generando, digamos, ya no era atractivo pues al público, ¿no? Entonces, contratan a un especialista en cambios y genera diferentes cambios, no solamente en el menú completamente lo cambió, integró un menú un poco más saludable y además cambió todo el layout de las tiendas, ¿no? Cambió la forma en la que las tiendas iban a estar como repartidas funcionalmente. A lo mejor no cambió como tal el logo o el branding, pero sí cambió mucho del layout de las tiendas, ¿no? Entonces empezó a hacer varios cambios para volver digamos, a darle un nuevo aire y un nuevo resurgimiento a Burger King. ¿Okay? Entonces, cuando las empresas normalmente ya empiezan a tener cierto declive en su etapa, pues en su etapa de vida, es necesario contratar a un especialista en cambio que nos ayude a generarle a la empresa un nuevo valor o una nueva imagen. La selección y desarrollo de ejecutivos
garantiza desde el inicio la contratación del personal con la mezcla correcta de destrezas y experiencia, ¿no? Y la sucesión ejecutiva, que es de lo primero, es el proceso para reemplazar un administrador de alto nivel, que normalmente cuando vamos a reemplazar o cuando se pretende reemplazar un CEO, un CFO o un administrador, pues, de alto nivel, normalmente vamos preparando a alguien previamente para que ocupe su puesto, ¿no? Un administrador de alto nivel tiene un promedio de rotación de 5 a 7 años en el cargo. Normalmente es lo que dura un administrador de alto nivel, de 5 a 7 años, y después de ello, las empresas, pues, no solamente buscan reemplazarlo, sino que ellos mismos, pues, tienden a moverse de compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a un ciclo donde ya, a lo mejor ya no son tan dinámicos, donde ya no están experimentando tanto, donde ya están llegando a una etapa un poco más flat, y entonces ellos mismos buscan nuevos retos, ¿no? Y la compañía normalmente también, pues, busca un administrador con nuevas ideas, etc. Las empresas que preparan a alguien interno para su reemplazo tienen mucho más éxito que aquellas que lo sustituyen con alguien externo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos entrenando a alguien para que sea su sucesor, pues ya sabe por lo menos cómo ha sido la historia de la compañía, cómo ha sido la trayectoria de este ejecutivo, y puede fácilmente reemplazarlo de alguna manera, ¿no? Digamos, ya tiene los conocimientos previos para poder asumir ese cargo, ¿no? Si nosotros traemos a alguien nuevo, pues tardaremos un poco en que se acople, pues, a la nueva cultura organizacional, ¿no? Cuando se elige un candidato externo para ocupar este puesto, normalmente viene acompañado de de cambios importantes y con rotación de personal en otras áreas. Generalmente cuando llega un administrador externo, cambia ciertas posiciones, las mueve para sentirse igual más cómodo, pues, con el nuevo equipo de trabajo, ¿no? Entonces, normalmente sucede que cuando llega alguien nuevo, hay cierta rotación de empleados. En algunas ocasiones, los mismos empleados no se sienten a gusto con su nuevo directivo y deciden a lo mejor moverse de unidad de negocio, ¿no? Entonces, generalmente cuando viene alguien externo, viene acompañado, pues, de cambios y sobre todo de personal. Las empresas en dificultades normalmente eligen candidatos externos para dirigirlas, y esto por el mismo motivo que acabamos de platicar, de que cuando una compañía ya está en cierto declive o en dificultades, pues es mejor traer a alguien nuevo para que no siga haciendo lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Para que traiga nuevas ideas, para que traiga cierta frescura y para que dé una sacudida a lo mejor a la empresa, que es lo que necesita, ¿no? Entonces, eso con la sucesión ejecutiva. Las empresas deben examinar su sistema de recursos humanos para garantizar no solo que el personal sea contratado, sino para identificarlos con el propósito de capacitarlos y promoverlos de la misma manera. O sea, cuando nos contratan, pues de alguna manera nos ven cierto perfil que cumple con la empresa, ¿no? Y además, pues dice, bueno, yo voy a capacitar a esta persona para que se empiece a desarrollar en mi negocio y que eventualmente a lo mejor ocupe algún cargo pues importante de dirección, ¿no? La diversidad de la administración podría ser una ventaja competitiva en el mundo multiétnico. ¿Y qué es esto? Pues que nos traigamos para trabajar con nosotros diferentes tipos de personas, diferentes tipos de personalidades, etcétera, ¿no? Y cada vez más, pues, estamos viendo este tipo de administraciones, ¿no? Por ahí a lo mejor en la década de los 70s o 80s, era muy difícil ver a una mujer en un puesto directivo. Sin embargo, ahora ya se ve una igualdad en estos cargos, ¿no? Ya tenemos normalmente una mezcla de 50-50, ¿no? Y muchas empresas buscan tener ese tipo de mezclas, no solamente porque, digamos, social y culturalmente se ve mucho mejor tener esta mezcla de equidad, sino porque además, pues, se ha visto que las administradoras o las directivas, pues suelen tener una estricta visión y una visión como mucho más enfocada, ¿no? De repente, pues existen empresas que prefieren contratar cierto perfil, ¿no? A lo mejor un perfil con determinadas características que puede cumplir a lo mejor cierta etnia o cierta pues sí, nacionalidad, ¿no? Entonces buscan ya normalmente tener estos equipos multidisciplinarios o multiétnicos
en los que pueden salir adelante, ¿no? Y eso pues les da una ventaja competitiva también cuando los vemos a esas empresas desde afuera. Una técnica muy utilizada por las empresas para asegurarse que los empleados obtengan una mezcla adecuada de experiencia para prepararlos para las responsabilidades futuras es la rotación del trabajo, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, esto de la rotación de trabajo, en la que unos meses o unos años estás realizando ciertas funciones y después cambias de funciones, después de un año cambias de funciones, quizá dentro de la misma torre, vamos a decir que dentro de la torre de finanzas, y en algunos años o los primeros años estás en el área de cuentas por cobrar, después te pasan a cuentas por pagar, después al reconocimiento de ingresos, después a la conciliación de cuentas, y entonces vas adquiriendo diferente experiencia de diferentes grupos o de diferentes trabajos, ¿no? De diferentes actividades, perdón. ¿Para qué? Pues de alguna forma eso es capacitación también, y al final de algunos 5 años, pues ya tendrás una capacitación o ya tendrás un conocimiento de la empresa, pues mucho más robusto, sobre todo pues en tu área a lo mejor de contabilidad o de finanzas, ¿no? Después de 5 años, tú puedes haber dicho, pues yo ya sé cómo se consiguen las cuentas, yo ya sé cómo se hacen las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, entonces ya tienes, digamos, un conocimiento mucho más amplio que te da pues exposición a poder adquirir un puesto un poco más directivo, ¿verdad? Entonces, esa es una técnica que muchas compañías utilizan para que su personal constantemente esté capacitado en diferentes posiciones. Y ahora sí vamos a la parte de la reducción de personal, que es una parte a la que muchos le tememos, ¿no? Cuando nos dicen una reestructuración, cuando nos dicen vamos a tener un recorte o una reducción de personal, pues de repente sí nos ponemos un poquito a temblar, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con la estrategia que se vaya a determinar. Y bueno, de alguna manera, la reducción de personal o las reestructuras tienen que ser comunicadas desde arriba y tienen que tener un propósito, ¿no? ¿Para qué? Para que los empleados no nos sintamos de alguna forma atacados. La reducción de personal se refiere a la eliminación planeada de puestos de empleo. Este programa se utiliza para implementar reducción en costos y esto podría aumentar el valor de la acción. Sin embargo, si no se realiza de manera adecuada, esta estrategia puede disminuir la productividad, ¿no? Cuando existe la reducción de personal, en algunas y en muchas ocasiones, perdón, digamos, la sensación que tienen los empleados es de que algo no está bien con la empresa, ¿ok? Y con ello, pues, pone a todo el mundo tenso, pone a todos a la expectativa y de alguna manera, pues, esta distracción, pues, nos va a generar una disminución en nuestra productividad. ¿Cuáles son las directrices para la reducción de personal? Pues es eliminar el trabajo innecesario. O sea, no vamos a reducir personal solamente por reducir personal y costos. Digo, sabemos que cuando hacemos una reducción de personal, los costos pues los vamos a también a eliminar o los vamos a bajar, ¿no? Que ese es uno de los principales motivos, pero no debería ser nuestro motivo principal. O sea, el bajar costos no lo deberíamos buscar por medio de una reducción de personal como primera instancia, ¿ok? Sin embargo, si lo vamos a hacer o si hemos tomado la decisión de hacer una reducción de personal, pues que sea por eliminar tareas y no personal. O sea, por eliminar una duplicidad de tareas que dos personas al final las hayamos a lo mejor contratado para hacer la misma tarea, o cuando dos empresas se fusionan y yo ya tengo una persona que lleva las cuentas por cobrar, pues ¿para qué necesitaría a otra persona que lleve las cuentas por cobrar? Entonces vamos a reducir las tareas, no vamos a reducir el personal. Cuando vemos que una tarea se está duplicando, entonces tenemos que reducir la tarea, no el personal. Buscar a lo mejor alguna otra posición donde esta persona, digamos que entre comillas sobra, yo la pudiera colocar para hacer más eficiente mis procesos, ¿ok? Vamos a eliminar tareas no personal. Segundo, o siguiente, subcontratar trabajos que otros pueden realizar por un costo menor. Si yo tengo un proceso que no está muy bien establecido, que me está costando mucho trabajo y que no es el core, que no es, digamos, lo importante, que no es una actividad que me vaya a afectar o que me saque mucho beneficio yo de ella, pues entonces pudiera yo
de alguna manera recortar ese personal y subcontratarlo con alguna empresa, ¿verdad? Otra será planificar las eficiencias a largo plazo, que es, yo le pido a mi equipo de finanzas, pues que se capacite y que se vuelva más sólido, porque después de 2 años, pues buscaremos algún stretch de personal, ¿no? Buscaremos reducir costos en la torre de finanzas. Otro es comunicar las razones de las acciones, es comunicar la razón por la que voy a generar una reducción de personal, ¿ok? Que sea obviamente basado pues en la estrategia que voy a seguir. Pero cuando se comunica y se dice, bueno, la estrategia que vamos a hacer es una fusión, una adquisición, y con ello tendremos duplicidad de trabajos y vamos a buscar que no se pierdan empleos, pero que sí las tareas no se dupliquen, entonces digamos, la comunidad pues, o el personal empieza a entender y a digerir mucho mejor la noticia, ¿no? Invertir en los empleados restantes. Una vez que yo ya me quedo con un equipo de trabajo, que yo ya tuve que cortar personal, pues invertir en estos empleos, en estas personas que se quedaron, capacitándolas, darles mayores y mejores herramientas, pues que se sientan cómodos con el ambiente de trabajo y hacerlos sentir pues seguros pues de su lugar y su trabajo, ¿no? Y finalmente, pues desarrollar empleos de valor agregado, desarrollar empleos que sí me estén generando utilidad, que sí me estén generando valor al producto. La evaluación entre la compatibilidad de la cultura y la estrategia. Al implementar una estrategia, la empresa debe dedicar tiempo a evaluar la compatibilidad entre las culturas y la estrategia, para lo cual debemos considerar lo siguiente. La estrategia que nosotros estamos aquí, que nosotros estamos decidiendo o adquiriendo, ¿es compatible con la cultura actual de la empresa? ¿No? Si no es compatible, entonces tendremos que buscar otra estrategia. ¿Okay? Si la estrategia que yo estoy implementando sí es compatible con la cultura actual de mi empresa, entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Puede la cultura ser modificada fácilmente para hacerla compatible, ¿no? Si la estrategia no se ajusta al 100%, pero sí, ciertamente yo necesito esa estrategia, ¿puede entonces la cultura adaptarse? ¿No? Si la respuesta a lo mejor es, híjole, no lo sé, tal vez pudiéramos hacerlo, entonces vamos con la siguiente. ¿Está la administración dispuesta a hacer cambios organizacionales, aun si estos requieren costos importantes? O sea, si mi estrategia requiere que yo invierta costos importantes en cambiar la cultura para poder adoptar esta nueva estrategia, si la administración está dispuesta a hacerlo, entonces continúo con mi plan de estrategia, ¿ah? Y finalmente, ¿está la administración todavía comprometida con la implementación de la estrategia? O sea, después de que los costos ya me dijeron, pues vas a tener que invertir algo de lana en cambiar la cultura organizacional o en cambiar ciertos patrones, ¿aún estás de acuerdo con continuar con la estrategia? Y si la respuesta pues es sí, pues nos vamos pues con la estrategia, ¿verdad? Entonces, esas son algunas preguntas como para reflexionar si la estrategia que estamos implementando pues es la más adecuada respecto a nuestra cultura organizacional. Existen 4 métodos generales para dirigir 2 diferentes culturas. La elección del método se debe basar en cuánto valoran los miembros de la empresa adquirida la preservación de su propia cultura y qué tan atractiva perciben a la cultura de la empresa adquiriente, ¿no? Si valoran mucho, digamos, vamos a comprar a los que nos vendían el suministro pues, de zapatos como la piel, las suelas, agujetas, hilo, etcétera. ¿Qué tanto valoran ellos o qué tanto quisieran conservar su cultura? Si puede ser mucho, si puede ser poco, ¿no? Si realmente no les encanta y qué tan atractiva perciben la nueva cultura a la que se van a adquirir. Si desean ellos ser adquiridos, si desean ellos pertenecer a esa nueva cultura o si están rechazando esta cultura, ¿no? Si tienen, por ejemplo, la percepción del atractivo, o sea, si quieren ellos ser, digamos, comprados por esa nueva cultura, pero también valoran mucho su propia cultura, entonces tendremos una integración,
¿ok? Tendremos que tener, digamos, estrategias para hacer la integración, que es, pues, que las dos culturas de alguna manera convivan y convivan bien, ¿ok? Si a ellos les parece muy atractiva la nueva compañía, pero no valoran para nada su cultura actual, ¿sí? Y prefieren mejor irse digamos, con el nuevo papá, entonces tendremos una asimilación donde vamos a adoptar la nueva cultura porque realmente la queremos y la deseamos, y nos vamos a empezar a deshacer, digamos, de aquella cultura que no nos encantaba mucho, ¿ok? Por otro lado, si no es atractiva la cultura nueva, pero sí era muy atractiva el papá anterior, vaya, por así decirlo, entonces vamos a tener una separación. Vamos a tener personas que no quieren, que se rehúsan a estar con el nuevo papá, a pertenecer hacia nosotros, ¿no? Que normalmente sucede mucho esta parte de la separación. Son aquellos que no se sienten a gusto con su nueva empresa, que no se sienten a gusto con su nuevo equipo de trabajo y empiezan a separarse y a relegarse un poquito, ¿no? Vamos a tener también aquellos en los que la nueva cultura no les es atractiva, pero tampoco la anterior les será atractiva. Y entonces vamos a tener una deculturación. Y aquí es donde tenemos que, de alguna manera, a lo mejor quebrar y deshacernos de ambas culturas y formar entre todos una cultura nueva, ¿no? Vamos a verlo cada uno de ellos. Una integración implica un cambio relativamente equilibrado de prácticas culturales y administrativas entre socios fusionados sin una fuerte imposición de cambio cultural en ninguna de las empresas. Prácticamente en la integración se fusionan a las dos culturas de manera que ambas se preservan en una nueva cultura resultante. Entonces, cuando las dos culturas eran buenas, cuando las dos, digamos, ambientes de trabajo eran buenos, se genera una integración, ¿no? O se genera, digamos, vamos a tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y entonces se empiezan a tener lo mejor de este mundo, lo mejor de aquel mundo, y empiezan a adoptar y se empiezan a fusionar y generan una nueva cultura que sea benéfica, pues, para todos, en la que todos nos sintamos mejor. Cuando es una asimilación, implica el dominio de una organización sobre la otra. El dominio no es forzado, sino bienvenido por los miembros de la empresa adquirida, que es cuando los que van a ser adquiridos o los que van a tener nuevo papá quieren ser adquiridos, ¿sí? O les gusta más el nuevo papá. Aquí entonces entra la asimilación. La empresa adquirida renuncia a su cultura previa y adopta la de la empresa adquiriente, ¿no? Y digamos, se sienten cómodos con ello, ¿sí? La separación se caracteriza por una división de las culturas de dos empresas y ellas están separadas estructuralmente sin intercambio cultural. Y finalmente la deculturación implica la integración de la cultura debido a la presión indeseada y extrema de la otra para imponer su cultura y prácticas. Aquí no nos gusta ninguna de las dos culturas, pero nos tenemos ni modo que acoplar a la empresa adquiriente, ¿verdad? Con frecuencia este procedimiento viene acompañado de mucha confusión, mucho conflicto, resentimiento y tensión. Por supuesto que no queríamos ser adquiridos y no queremos a la nueva empresa y entonces hay mucha tensión, hay mucho, incluso desertan muchos cuando sucede esto. Esta es la razón por la que muchos ejecutivos renuncian a la empresa después de la adquisición de su empresa, ¿ah? Bien, con eso nos vamos a quedar del tema dotación de personal, ¿ok? Tenemos un quiz, un examen rápido ahora mismo para contestarlo. Es acerca de lo que vimos el día de hoy. ¿Sí? Es nuestro segundo quiz del cuatrimestre. Y les voy a ir pasando de una vez los casos para nuestro tercer parcial, que prácticamente los tendremos que exponer la próxima sesión el lunes 22, ¿no? El lunes 22 me parece que es el primer día que nos vemos presencial, ¿cierto? Nosotros creo que no. No estoy muy segura. Creo que los cuatrimestres no. A ver, bueno, igual me confirman porque tengo entendido que prácticamente todos regresamos el 22, ¿ok? Sí sé que No, los hay un... cuatrimestres hasta enero, ¿no? Eso nos habían avisado. Ok, bueno, no lo sé del todo, pero en todo caso, hoy mismo les voy a subir los casos prácticos para que lo puedan resolver
Son casos prácticos sencillos y los vamos a exponer el lunes 22. O sea, tendremos 1, 2, 3, 4 días naturales para poderlo realizar. Son casos sencillos, busque en internet algunos recursos y los exponemos entonces el día 22. Ahora mismo voy a dejar activo el quiz de personal para que lo podamos resolver, ¿no? Tengo entendido que nuestro examen parcial sería el 29. ¿Es correcto? Aún no nos pasan fechas, profe. Bueno, suponiendo que sea el 29, yo en mi cabeza tengo como fecha más o menos como el 29 para que sea nuestro examen parcial. ¿Ok? Entonces, hoy les subo sus casos para exposición por equipos. Cada uno ya sabe cuáles son sus equipos. Les subiré los casos. Y el examen rápido del día de hoy va a estar activo hasta la 1:30 de la tarde. ¿Ok? Para que tengan chance de ir a desayunar y contestarlo a lo mejor más tarde o en este instante. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas acerca de las actividades de esta semana?